Hola, soy Frederick, y hoy quiero hablar de algo que muchísima gente aguanta y tapa durante demasiado tiempo: el burnout. No me refiero al típico "esta semana estoy reventado o reventada". Hablo de ese desgaste lento en el que por fuera sigues funcionando más o menos, pero por dentro te vas quedando vacío, vacía, más pesado, más pesada, más irritable. Y llega un punto en el que piensas, ¿qué me pasa? Quiero aterrizarlo de forma práctica. ¿Qué señales de burnout se suelen ignorar más? ¿Por qué se pasan por alto? ¿Y qué ayuda de verdad? No como frase de Instagram, sino como algo que en el día a día, con trabajo, familia, seguros médicos, citas, presión, ¿se puede hacer de manera realista? Aviso importante: no hago diagnósticos y esto no sustituye asesoramiento médico ni psicoterapéutico. Si te reconoces en muchas cosas y lo estás pasando mal, es un buen motivo para pedir ayuda. 1. ¿Qué es el burnout y por qué importa? En la vida diaria se usa burnout para casi todo. A nivel médico, lo relevante es que en la CIE-11 y ICD-11 de la OMS se describe como un fenómeno ocupacional, algo relacionado con el trabajo, no una enfermedad independiente como, por ejemplo, la depresión. La OMS señala 3 áreas clave: agotamiento o pérdida de energía, distancia mental o cinismo hacia el trabajo, bajada del rendimiento. ¿Por qué te lo cuento? No para quedar de listo, sino por 2 razones. El burnout puede sentirse muy parecido a depresión, ansiedad, trastorno de adaptación, problemas de sueño o incluso causas físicas, tiroides, falta de hierro, etc. Por eso, si la cosa es seria, merece la pena empezar por el médico de cabecera. Si lo reduces a solo burnout, incluso puede frenarte a la hora de pedir ayuda, porque piensas, con vacaciones se arregla. A veces sí, pero muchas veces el descanso no basta, porque las causas son estructurales. Ahora vamos a lo que de verdad importa, las señales que más se pasan por alto. 2. Señales de burnout que muchos ignoran. ¿Y por qué? Te enumero patrones típicos que aparecen una y otra vez en conversaciones. A ver si te suena alguno. Señal 1. El descanso normal ya no funciona. Antes un fin de semana libre te reiniciaba. Ahora descansas y el lunes sigues hecho o hecha polvo. O peor, el domingo por la tarde ya aparece esa ola de presión, inquietud y rechazo interno. Frase típica: si no he hecho nada, ¿por qué estoy tan cansado o andra? Suele ser una pista clara de que tu sistema ya no logra bajar revoluciones. Señal 2. Vives con la batería baja. No solo tras un día duro, sino casi siempre. Te levantas y ya estás cansado, orante. Te cuesta mucho arrancar. Vas tirando a base de café. Se confunde con "yo no soy de mañanas". Puede ser, pero si notas que la energía casi no vuelve, ya no es un tema de estilo de vida. Señal 3. Irritabilidad, cinismo, mecha corta. El burnout no solo pone triste, a muchos los vuelve duros, más irritables, sarcásticos, impacientes. Por dentro te enfrías porque tu sistema nervioso intenta ahorrar. Te oyes diciendo, "me da igual, la gente no sabe hacer nada. No puedo escuchar esto otra vez". Y muchas veces no es soberbia, es saturación. Señal 4. Peor concentración, niebla mental. Lees lo mismo 3 veces, olvidas cosas pequeñas, te quedas mirando una tarea sin entrar, te sientes más torpe que antes. Asusta. Pero con frecuencia es agotamiento, más estrés, más peor sueño. El cerebro no tiene margen. Señal 5. Empiezas a evitar cosas antes fáciles: emails, llamadas, citas, trámites, incluso contestar a amigos, no por pereza, sino porque todo se siente como demasiado. Y luego llega otra capa: vergüenza. ¿Por qué no soy capaz? Esa vergüenza lo empeora y el círculo sigue. Señal 6. El sueño se estropea. No solo cuesta dormirse. Algunos duermen mal. Otros duermen suficiente y aún así se levantan destrozados. Otros se despiertan a las 3, 4, con la mente en marcha, corazón acelerado, rumiación. En burnout, el sueño suele ser uno de los primeros indicadores de estrés sostenido. Señal 7. Aumentan avisos físicos. Dolores de cabeza, tensión muscular, espalda, estómago, intestino, piel, más infecciones, palpitaciones, opresión. Importante: no todo es burnout. Conviene descartar causas médicas. Pero el estrés crónico tiene efectos físicos reales. El cuerpo también paga. Señal 8.
Te ilusiona menos, incluso con cosas buenas. Te elogian y no te llega. Consigues algo y dura un ok breve, luego otra vez vacío. Estás de vacaciones y no sientes nada. Puede acercarse a una especie de anestesia emocional, un modo de protegerse cuando ha sido demasiado durante demasiado tiempo. Señal 9. Más automedicación. Más café, azúcar, alcohol, scroll, series hasta tarde. No lo digo para juzgar, sino como señal. Intentas regularte con soluciones rápidas porque si no, no te activas o no te apagas. Si piensas, sin esto no aguanto el día, es una alarma seria. Señal 10. Funcionas por fuera, pero por dentro ya no estás. Quizá lo más peligroso porque no se nota. Vas al trabajo, cumples, incluso te ríes, pero dentro está ese, solo estoy aguantando. Y entonces aparecen promesas. Ahora no puedo caer. Después de este proyecto mejorará. El trimestre que viene se calma. Ahí está la trampa. El burnout adora el más adelante. 3. ¿Por qué lo ignoramos? Algunos clásicos culturales que se ven mucho. Cultura del rendimiento. Aguanta, tira para adelante. Miedo al estigma. Si digo que estoy mal mentalmente. Responsabilidad. Hijos, equipo, cuidar familiares, dinero. Comparación. Hay gente peor. Puede ser, pero a tu sistema nervioso no le sirve de nada. Y además está el malentendido de fondo, que el burnout es un problema personal. En realidad suele ser un problema de sistema, exceso de carga, poca claridad, pocas pausas, mala gestión, conflictos, falta de sentido, hiperconectividad, falta de personal. No estás roto, rota. Estás sobrecargado, adargada desde hace tiempo. 4. Mini check. ¿Estrés normal o rumbo a burnout? Respóndete con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuve realmente descansado, descansada? No solo libre un rato. ¿Los fines de semana me recuperan o solo sobrevivo sin citas? ¿Estoy más cínico, decina, irritable o distante que antes? ¿El trabajo se siente más a menudo vacío o solo presión? ¿Tengo más síntomas físicos, peor sueño, más infecciones? ¿Necesito café, scroll, alcohol para regularme y aguantar? ¿Me da miedo el lunes o me da miedo mi vida diaria entera? Si hay mucho sí, no es falta de motivación, es falta de recuperación, límites y cambios. 5. ¿Qué ayuda de verdad en la práctica? 3 niveles. Lo hago pragmático, sin tener que cambiar tu vida entera para empezar. Nivel A. Próximas 72 horas. Estabilizar, no optimizar. Objetivo. No hundirte más. Baja la carga un 10-20% ya. No es dejarlo todo, sino quitar lo que se pueda sin que el mundo arda. Cancelar una cita, recortar un sería bonito hacerlo, dividir una tarea y hacer suficientemente bien, renegociar un plazo. El perfeccionismo alimenta el burnout. En agotamiento, o perfecto o nada, es veneno. Prioriza el sueño, de verdad. Si solo eliges una cosa, sueño. Reglas mínimas realistas. Misma hora de levantarte, mal menos 30 a 60 minutos. Menos cafeína tarde. Bajar luz, pantalla por la noche. Mini ritual de bajada. Ducha, 10 minutos de lectura, música tranquila. No es bienestar, es gestión del sistema nervioso. Bajar revoluciones del cuerpo, 10 minutos al día. Paseo sin podcast, estirar, respiración, ducha caliente. Si estás en modo alarma continuo, necesitas señales pequeñas de ahora estoy a salvo. Una frase honesta a alguien. El burnout se queda más tiempo cuando lo escondes. No tienes que contarlo todo, basta con estoy al límite y necesito bajar la carga. Nivel B, 2 a 6 semanas. Recuperar energía y tocar causas. Aquí entra la estructura. Limitar la disponibilidad, medida infravalorada. A menudo no mata la jornada en sí, sino la disponibilidad mental constante. Pasos prácticos. Quitar notificaciones push, mail, Teams, Slack, horarios fijos para revisar, por ejemplo, 11 y 16. El móvil por la noche no como herramienta de trabajo, nada de correos en la cama. Al principio se siente mal poner límites cuando nunca los tuviste. Justo por eso es importante. Detectar la lista de urgencias falsas. Durante una semana, apunta qué era realmente urgente y qué se convirtió en urgente por costumbre.
Mucho burnout nace de tratar todo como emergencia. Tu cuerpo no puede vivir siempre en emergencia. Descanso que te llene, no solo que te adormezca. El scroll adormece, muchas veces no recupera. ¿Qué te recarga de verdad? Naturaleza, deporte sin exigencia, música, cocinar, sauna, amigos que no agotan, creatividad. Ponlo como cita. No si sobra tiempo, no sobra. Revisión médica. El médico de cabecera como primer paso. En Alemania suele ser la entrada más sencilla. Descartar causas físicas, analíticas, hablar de sueño, palpitaciones, estrés, valorar baja médica, AU, si ahora trabajar no es posible, derivación o recomendación para más ayuda. Usar palancas del trabajo sin montar un drama. Mucha gente no sabe que existen vías. Servicio médico laboral, Betriebsarzt, Betriebsarztin, comité de empresa, Betriebsrat, si lo hay, BEM, gestión de reincorporación, tras bajas largas, para organizar vuelta y ajustes. No todas las empresas lo gestionan bien, pero son recursos reales. Nivel C, a largo plazo, para que no se repita. Aquí toca ser honestos. A veces el burnout es un mensaje de que tu configuración de vida o trabajo ya no encaja. Ver conflictos de valores. Ejemplos. Quieres calidad y solo te piden velocidad. Quieres sentido y solo hay KPI. Necesitas calma y hay reuniones eternas. Quieres justicia y hay cultura tóxica. Si el choque de valores se mantiene, ninguna técnica de respiración lo arregla para siempre. Separar identidad de rendimiento. No soy mi productividad. Mucha gente se quema porque solo se siente válida cuando rinde. Cuesta cambiarlo, pero se puede, y a menudo es el núcleo. Tu batería social también es salud. No cuando esté mejor ya escribiré, sino relaciones seguras son medicina. Con una o dos buenas basta. Calidad antes que cantidad. 6. Ejercicio práctico. El plan del 10%. Hazlo hoy. Coge notas y escribe 4 líneas. ¿Qué me quita más energía ahora mismo? Una cosa. ¿Cómo puedo reducir eso un 10% esta semana? ¿Qué me devuelve un 10% de energía? Una cosa. ¿A quién aviso brevemente de que necesito bajar el ritmo? Luego aplica una sola cosa en las próximas 24 horas. El burnout rara vez se revierte con un gran golpe heroico. Se gira con muchas decisiones pequeñas en la misma dirección. 7. ¿Cuándo pedir ayuda sí o sí? No esperes a no poder más y notas, llevas semanas sin recuperarte. El sueño está roto de forma persistente. Tienes pánico o ansiedad a menudo. Te sientes emocionalmente apagado o abada o muy sin esperanza. No puedes manejar la vida diaria. Tienes ideas de hacerte daño. Ahí pedir ayuda no es un lujo, es atención necesaria. Cierre. Si te has visto reflejado, no estás solo y no eres débil. Muchas veces esto es una consecuencia humana normal de demasiada presión durante demasiado tiempo. Cuéntame en comentarios, solo lo que se sienta seguro. ¿Qué señal te tocó más y cuál sería tu paso del 10% esta semana? Si quieres, lo próximo puede ser un video sobre burnout versus depresión, cómo notar la diferencia. Poner límites en el trabajo sin declarar la guerra. Sueño y estrés, un plan realista de 14 días. Soy Frederick, gracias por tomarte el tiempo. Cuídate.